Ok. Es una pregunta y dice que cuál es la relación que usted ve o si ve alguna relación entre su pensamiento metodológico y el uso de los llamados análisis del discurso desde la perspectiva de la hermenéutica en su libro El comportamiento humano. La repito. Dice la relación entre su pensamiento metodológico y el uso de los llamados análisis del discurso desde la perspectiva de la hermenéutica en el texto Comportamiento humano. Ya, bueno, en el texto Comportamiento humano, sí, yo traté de profundizar en varios métodos, ir bastante a fondo. Entonces suena unos 6 metros, algo así. En cambio, en ciencia y arte, yo estudié 4 métodos hermenéuticos, entre ellos está análisis del discurso. Ahí entré un poco a fondo lo que tiene de nuevo, etc. Entonces, no estaría mal que tú leyeras el ciencia y arte, lo relacionado con el análisis del discurso, porque ahí yo explico lo que es una investigación, ¿no?, a través de ese método hermenéutico. Ciencia y arte. Ciencia y arte. A propósito, quedan todavía 2 ejemplares ahí en la caja mía, por si acaso te interesa. Pero quedan 2, o sea, eso mañana seguramente se van a acabar. Pero ahí yo trato las principales ideas. Porque aunque básicamente es un método hermenéutico, tiene su especificidad. La especificidad está relacionada con lo que son los textos. Los textos tienen un escritor, un periodo, un enfoque determinado según la problemática que esos textos tratan. ¿Okay? En general, no se puede, el análisis del discurso no depende de nada del contenido de esos textos. No es lo mismo que sean textos, pongamos, de filosofía, o de psicología, o de literatura, o de arte, o lo que sea. Entonces, el análisis del discurso implica estudiar el autor, sus intenciones, su expresión, la capacidad de comunicación que tienen esos textos, ¿no?, y toda una serie de que uno le obliga a interpretar lo que es autor, lo que quiere decir, cómo lo dice, qué es lo que capta. Y ahí hay cosas muy interesantes relacionadas con, por ejemplo, si los textos están relacionados con personas latinoamericanas o europeas, y dentro de europeas no es lo mismo textos de autores españoles que de autores alemanes, que de autores italianos e ingleses. Entonces, los textos, el análisis del discurso es el discurso, la forma, pero que envía un contenido que yo tengo que captar. Muchas veces ese contenido, imagínate, puede ser que no sea muy consciente al autor.
Entonces, el lector o el investigador de eso puede descubrir cosas que ni siquiera el autor pensaba y se queda sorprendido cuando le pueden decir cosas así. Yo dije Ay, eso. yo dije, pero así, en esa manera, así impresión. Bueno, entonces a veces se dice que el investigador de análisis del discurso puede llegar a conocer el autor mejor de lo que él mismo se conoce, porque es sorpresivo, ay, yo comuniqué y eso es lo que te impresionó y no sé qué y no sé cuál. Entonces, esa serie de elementos te convendría leer, si no tienes el libro, a alguien que lo tenga, el análisis del discurso. Y yo ahí me refiero también en parte porque el que trató eso en profundidad es José Padrón, y el libro de él es precisamente eso, análisis del discurso. No sé, en este momento yo no recuerdo exactamente el título del libro, incluso él me obsequió a mí uno, porque fue alumno mío cuando era muy joven, en filosofía. Entonces, yo incluso llevo tiempo que ese es uno de los libros que yo presté a alguien que no me devolvió. Qué raro. Pero cuando yo escribí eso, vi su libro bien, porque es todo el libro dedicado a eso. Yo no sé, por lo menos 200 páginas, ¿no? Entonces yo te aconsejaría, para entrar un poco en lo que es eso, en forma resumida la tienes, serán 3 o 4 páginas, creo yo, en el libro ese, Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa. Y si quieres ir a fondo, buscar el libro de José Padrón sobre análisis del discurso, ¿no? Él estudió mucho eso e incluso debe tener otras publicaciones. Incluso por internet tú puedes poner José Padrón análisis del discurso y puede ser que te aparezcan publicaciones de él, síntesis, resumen, etc. Y me parece, para mí, de lo que yo conozco de análisis de discurso, quizás, aunque yo cito otros autores muy interesantes, algunos ejemplos están tomados de su libro, pero se refieren a otros libros sobre el análisis del discurso. También te aconsejo un autor venezolano que publicó en Mérida, ahora no te podría decir exactamente el título del libro, y es, el autor es, caramba, muy famoso, publicó en Mérida, autor, profesor de la Universidad de la UCA de Mérida. Por eso estaría bien que tú me recuerdes esto, porque ahora en estos días que yo no estoy, me llegan muchos mensajes. Entonces, que me mandes por correo electrónico y algunas preguntas, entonces yo te doy la información del libro de José Padrón, del libro de este autor de Mérida, que es lo mejor que de hace tiempo, ¿no? Pero el libro es precioso. Incluso creo que ese libro se puede ver en forma completa en internet. Yo estoy del título, es decir, el libro completo. ¿Por qué? Porque es de hace 20 o 30 años, pero es un clásico que trata el latinoamericano, porque a mí me interesa eso. Y compara, por ejemplo, que yo lo pongo también en parte como ejemplo en la brevedad de del capítulo ese, del objeto hermenéutico. Pone este ejemplo, no me viene ahora el Manuel, es que tiene 2 apellidos, el más que todo segundo.
No importa, yo te lo digo después. El autor Merideño, que es un clásico venezolano. Propone este tema. Dice, por ejemplo, el modo de entenderse al hablar los peninsulares, españoles o portugueses y los latinoamericanos, que es muy diferente. Cuando un latinoamericano capta una serie de cosas, pero no capta otras. Y lo mismo el peninsular con latinoamericano. No capta una serie de matices, de detalles, que es el estilo y el modo de ser, pongamos el modo de exagerar las cosas. Ay, tengo que hacer un trabajo de 400 páginas, no es de 20. Yo dije 400 páginas, son 400 páginas. Sí. A mí mis amigos de México siempre se ríen porque yo digo, tengo un camión de trabajo. Un camión. Sí. Bueno, pero este autor lo que te dice, me cayeron como 20 policías, a lo mejor eran 3 o 4, ¿no?